Buenas tardes, mi nombre es Joel Campos, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y en esta oportunidad quisiera hablar un poco sobre la figura de la acusación constitucional. Sobre este tema de la acusación constitucional creo que es importante tener en cuenta algunas características y elementos que presenta. Empezaré por lo más básico, por lo más general. La figura de la acusación constitucional está prevista en los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución Política. De esta figura se desprenden a su vez dos mecanismos de control político que son supremamente importantes: el antejuicio político y el juicio político. Cada uno de estos mecanismos tiene finalidades y procedimientos distintos. El antejuicio político tiene por objeto permitir que los altos funcionarios del Estado, congresistas, ministros, magistrados de la Corte Suprema, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros, puedan ser investigados y eventualmente procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial por la presunta comisión de delitos de función. El antejuicio político es decidido por el Congreso. El Congreso, a través del antejuicio, no impone directamente sanciones. Básicamente lo que hace es autorizar a la justicia para el procesamiento de estos altos funcionarios públicos. El juicio político es algo radicalmente distinto, diría, porque en el juicio político el Congreso sí impone sanciones políticas contra estos altos funcionarios del Estado. Y esas sanciones se dan por la supuesta infracción a la Constitución que estos pudieran cometer. Y aquí es importante quizás tener en cuenta algunos detalles relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la forma como es que el Congreso lleva a la práctica tanto el antejuicio como el juicio político. Se trata de procedimientos complejos, eventualmente largos, que suponen la intervención de diversos órganos dentro del Congreso. En primer lugar, supone la intervención de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es un grupo especial dentro del Parlamento encargado de evaluar la procedencia, digamos, de estas denuncias o acusaciones constitucionales contra los altos funcionarios. Una vez que la subcomisión ha emitido un primer pronunciamiento, un informe, este tiene que ser validado por la Comisión Permanente, también del Congreso. Si es que la Comisión Permanente considera que el informe de la subcomisión, que previamente, digamos, implica haber desarrollado elementos de juicio, haber escuchado a las partes, haber explicitado criterios que sugieran o eventualmente recomienden un determinado sentido, ya sea para el antejuicio o para el juicio político, la Comisión Permanente tiene que decidir si es que encuentra que esa evaluación y esa primera valoración realizada por la subcomisión tiene asidero, es decir, si es que existen elementos suficientes como para que esa acusación constitucional sea luego dirimida por el Pleno del Congreso. Si es que la Comisión Permanente considera que eso es así, entonces la acusación, valorada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pasa finalmente al Pleno del Congreso. Si es que la Comisión Permanente considera que no, entonces esa acusación constitucional es simplemente archivada. Y aquí quizás valga la pena hacer mención de un par de conceptos que siempre es bueno resaltar. El primero es que durante el trámite de una acusación constitucional se tiene que observar escrupulosamente el debido proceso. El debido proceso, como todos sabemos, es un derecho fundamental que tiene que ser observado no solo en sede jurisdiccional, sino también en sede administrativa y en este caso en sede parlamentaria. Pero además se tienen que advertir algunos criterios o estándares para la valoración de los diversos instrumentos normativos que
participan de la acusación constitucional. Esos criterios han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en una sentencia muy famosa, que fue la sentencia 006 del año 2003, que fue una sentencia en donde el Tribunal Constitucional, digamos, dispuso una serie de elementos a tener en cuenta cada vez que el Congreso se encargaba de llevar adelante un antejuicio o un juicio político. Algo más que debemos tener en cuenta es que en el marco del antejuicio político, lo que el Congreso va a resolver, vuelvo, insisto, no es en lo absoluto ni la responsabilidad política ni la responsabilidad penal de un funcionario. Lo único que va a hacer el Congreso es autorizar a la justicia para el procesamiento de un alto funcionario del Estado. No impone sanciones. En el juicio político, el Congreso sí impone sanciones. Sanciones políticas, que pueden ser la inhabilitación, que pueden ser la suspensión, o que pueden ser la separación de ese funcionario del cargo que ejercía. Eventualmente pueden concurrir estas sanciones, es decir, el Congreso puede decidir separar del cargo a un funcionario, pero al mismo tiempo puede decidir inhabilitarlo por un lapso determinado para que no ejerza ninguna responsabilidad dentro del Estado. Una diferencia adicional es que el quórum necesario para decidir tanto el antejuicio como el juicio político son diferentes. Se requieren votaciones distintas. En el caso del antejuicio político, lo que establece la Constitución y el reglamento es que la votación necesaria es la mitad más uno del número de miembros del Congreso menos los miembros de la Comisión Permanente. Actualmente el número de miembros del Congreso es de 130 y el número de miembros de la Comisión Permanente es de 30, es decir, la mitad más uno es 51. En el caso del juicio político, la votación que se requiere es 2/3 del número de miembros del Congreso sin considerar a los miembros de la Comisión Permanente. Eso significa aproximadamente 67 votos, que son los que se necesitan en el Pleno del Congreso para poder aprobar una sanción contra un alto funcionario del Estado. Aquí han habido algunas discusiones, ¿no?, que ya todos hemos podido advertir por los medios, porque no había claridad acerca de cómo interpretar estas disposiciones normativas, que están señaladas tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso. Por ejemplo, habían quienes consideraban que los miembros de la Comisión Permanente que no habían hecho efectivo su voto en ese espacio del Congreso podían hacerlo luego en el Pleno. Y había una posición distinta que señalaba que no, que eso no era así, que independientemente de si un miembro de la Comisión Permanente había o no votado en ese espacio, estaba impedido de hacerlo luego en el Pleno del Congreso por el simple hecho de que era miembro de la Comisión Permanente. Al final prevaleció esta segunda interpretación y para todo efecto práctico ese es el precedente que va a regir de aquí en adelante todos los procesos de antejuicio y juicio político que se desarrollen dentro del Parlamento Nacional. La semana pasada se discutió álgidamente sobre esta figura de la acusación constitucional a propósito del caso de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Estos congresistas fueron acusados constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tanto por la presunta comisión de delitos de función, que eran los delitos de cohecho y de tráfico de influencias, como por la presunta infracción a algunos artículos de la Constitución. Puntualmente aquellos que, en los términos que utiliza la subcomisión, tenían que ver con el buen gobierno, con la lucha contra la corrupción y con el Estado de Derecho. Como todos sabemos también, en lo que respecta al antejuicio político, el Congreso aprobó denunciar penalmente a estos congresistas ante el Ministerio Público
y al mismo tiempo acordó suspenderlos durante el tiempo que durase el proceso que seguramente van a seguir por los cargos que se les imputaron. No se logró la votación necesaria para sancionarlos políticamente. Es decir, cuando se tuvo que someter a votación el juicio político propiamente dicho contra estos parlamentarios, no se obtuvieron los 67 votos necesarios para ello. Aquí es importante hacer una pequeña aclaración, porque hay quienes piensan que la suspensión que se impuso contra estos congresistas era una suspensión que se dio en el marco del juicio político, y no es así. La suspensión de que han sido objeto estos parlamentarios no ha sido una suspensión en el marco del juicio político, sino en el marco del antejuicio político. Es decir, no debe ser interpretada como una sanción. Eso ya de por sí es cuestionable, porque hay quienes piensan, yo entre ellos, que una suspensión, independientemente de cuál sea el motivo, sí entraña alguna limitación en el ejercicio de los derechos de un funcionario público. Pero sin embargo, en los términos de lo que establece el reglamento del Congreso, no se interpreta como una sanción, se interpreta básicamente como una consecuencia que se desprende de la denuncia penal que interpone el Congreso contra un alto funcionario del Estado. Esta suspensión, que se da en el marco del antejuicio político, también tiene que ser sometida a una votación por parte del Congreso. La votación necesaria es la misma que se requiere para aprobar la denuncia penal, es decir, el antejuicio. Esto es 51 votos, que fueron efectivamente los que se consiguieron para poder aprobar esta propuesta de suspensión contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Boncángel y Bienvenido Ramírez. Es decir, durante el lapso que dure la investigación y el proceso en contra de estos congresistas, no van a poder ejercer sus funciones como parlamentarios y van a ser reemplazados por sus accesitarios. A manera de comentario crítico, quisiera realizar dos observaciones finales. Una primera de corte, diré, teórico, que tiene que ver con la forma como está regulada la figura de la acusación constitucional en nuestro sistema jurídico. Y una segunda relativa al caso concreto. La primera observación que tengo pasa por advertir las tremendas falencias que presenta nuestro actual mecanismo de antejuicio y juicio político. Debilidades que ya ha advertido en su momento nuestro Tribunal Constitucional y que incluso podríamos decir se desprenden también de una lectura amplia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en lo que respecta a los derechos políticos con que cuentan todos los ciudadanos. Por ejemplo, y este es un debate, diré también bastante álgido, no existe una posición pacífica, pero lo planteo. Por ejemplo, hay quienes sostienen que en el caso de la acusación constitucional, en lo que respecta al juicio político, las supuestas infracciones constitucionales que pudieran cometer los altos funcionarios del Estado deberían estar señaladas puntualmente en la Constitución. Tal como ocurre, por decir algo, con el caso del presidente, ¿no? Cuando se plantea una sanción contra el presidente de la República, podemos advertir que hay algunos artículos que expresamente señalan cuáles son los supuestos por los cuales se puede acusar constitucionalmente al jefe de Estado. En el caso de los demás funcionarios no, y eso puede provocar algunos problemas cuando se trata de llevar a la práctica la figura de la acusación constitucional. Ya lo hemos visto con el caso no solamente de estos 3 parlamentarios, sino también con casos anteriores, en donde incluso el Poder Judicial le ha enmendado la plana al Congreso. Y el segundo punto tiene que ver ya con el caso concreto, de estos 3 parlamentarios. Yo creo que hubiera sido importante que el Congreso aclare, por ejemplo, cuáles iban a ser los pasos de la acusación constitucional contra estos congresistas, en temas muy simples, pero que al mismo tiempo
han terminado teniendo una gran importancia en la evaluación y digamos, en el juzgamiento político de estos congresistas. Me refiero, por mencionar solamente un supuesto, al caso del quórum necesario, ¿no? para poder sancionarlos. Hasta el último momento no quedó claro cuál era la votación que se requería para poder denunciarlos penalmente o para poder sancionarlos políticamente. Y creo que eso es un defecto que no se debería volver a repetir porque pone en cuestión un derecho fundamental como el del debido proceso. Y un segundo problema que advierto es la identificación de los supuestos o artículos constitucionales en los que se basa la acusación cuando se plantea el juicio político. Los artículos constitucionales a los que se hace referencia son en muchos casos directrices, normas amplísimas, como el de buen gobierno, ¿no? que en realidad tiene que ver con un artículo en la Constitución que hace referencia a que todos los funcionarios y autoridades del Estado actúan bajo el amparo de la ley. O artículos como el de lucha contra la corrupción, que es un principio, digamos, que evoca la acusación constitucional, pero que la verdad no parece desprenderse de forma tan evidente del texto constitucional. Es decir, las supuestas infracciones no parecen tan contundentes, lo cual no quiere decir que estos congresistas no merezcan una sanción política. Esa finalmente es una evaluación que tiene que tomar el Parlamento. Lo que quiero decir es que la manera como es que se plantea la acusación presenta de entrada una debilidad al momento de proponer esas normas constitucionales como supuestos que habrían sido afectados por la conducta de estos congresistas. Y quizás aquí valdría la pena recordar algo, y es que cuando se trata de la acusación constitucional en el marco de un juicio político, lo que tenemos que advertir es precisamente aquellas conductas, aquellas funciones que están llamados a cumplir los altos funcionarios del Estado. Un congresista, por ejemplo, tiene artículos muy puntuales en la Constitución que establecen cuáles son sus tareas, ¿no? Representar, fiscalizar, controlar políticamente a los demás poderes. Lo mismo ocurre en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Que tienen, además de la Constitución, una serie de tareas previstas en su ley orgánica. Es decir, cuando pensamos en los altos funcionarios del Estado, estamos pensando en una serie de tareas y de actividades muy puntuales que la Constitución establece como mandatos. Si es que pensamos en el juicio político, en el caso de estos funcionarios, lo primero que deberíamos advertir es en qué medida su conducta atenta contra esas tareas o funciones que expresamente la Constitución establece que tienen que cumplir. Creo que a partir, digamos, de un encuadramiento de ese tipo es que podemos empezar a construir en términos más coherentes y más sólidos una acusación constitucional. Tal vez, como lo señalé hace un rato, esto podría resolverse con una tipificación, aunque mínima, de cómo podrían evaluarse las conductas consideradas como infractoras a la Constitución de los altos funcionarios. Pero esa, de nuevo, insisto, es una tarea que deberán resolver tanto los parlamentarios como seguramente la justicia constitucional en los futuros casos que tenga entre manos. Muchas gracias.